El 30 de enero de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó más de 3 millones de páginas adicionales relacionadas con el caso Epstein. Junto con eso, liberó más de 2.000 vídeos y 180.000 imágenes. Parecía que el caso Epstein llegaba a su fin, y así habría sido si no fuese porque las fotos están pixeladas. La excusa oficial es que se procede así para proteger a las víctimas, pero eso mismo ha causado que se siga sin saber quiénes son los poderosos que estuvieron realmente involucrados. Sabiendo que los culpables no van a delatarse y que Epstein ya no está entre nosotros, ¿quién nos queda? Ella, Ghislaine Maxwell. Por cierto, a partir de aquí la llamaré solo Gis, espero que no le importe. Viendo las noticias estos días y revisando antiguos documentos me acordé de Get Out. Y todo porque en esta película el horror no empieza con un golpe. Empieza con una novia llamada Rose que parece una buena chica hasta que llega el segundo exacto en el que deja de actuar y te suelta la frase más fría de la película. Hoy te cuento la historia de Gis y por qué por momentos me recuerda tanto a Rose. La pregunta no es solo qué hizo Gis, sino cómo llegó a ser la persona capaz de hacerlo. Y para eso hay que mirar el primer modelo de poder que tuvo delante, Robert Maxwell, su padre. La chica creció en un ecosistema donde el estatus no era un premio, era una identidad. Y como en Get Out, lo inquietante no es que el horror exista, es lo bien que se disfraza. De hecho, Get Out funciona precisamente por eso. Su tema central es el racismo, sí, pero no el racismo que encontramos, por ejemplo, en American History X, sino el racismo sutil, el que se cuela en entornos inclusivos donde hay personas que te sonríen mientras te etiquetan en una categoría. Pero antes de continuar, un matiz importante. Racismo y clasismo se parecen en el mecanismo porque los dos ubican a las personas en escalones. Y con Gis, más allá de saber si era racista o no, lo que sí se percibe clarísimo en su mundo es el clasismo. La obsesión por estar dentro, por pertenecer a los de arriba. La obsesión por no caer y por moverse siempre en los círculos correctos. Porque sí, la chica fue un internado exclusivo y carísimo de Reino Unido, en el que años después estudiaría la mismísima Kate Middleton. No esperaría pensar, con esa educación, con esa vida, cómo terminó así. Porque el dinero te puede pagar colegios de élite, sí. Pero de la misma forma que ir todos los domingos a misa no te hace una buena persona, tampoco te va a dar ética a un colegio caro. Y puede que ella lo único que aprendió fue a brillar en sociedad. En Get Out, Rose va conduciendo. Chris está tenso, intenta sacar un cigarro y ella se lo quita y lo tira por la ventanilla. No fumes. Te puede parecer que lo hace porque su novia se preocupa por él, pero también es un gesto que delata algo más, que ella decide por él y que además lo hace con una sonrisa. Con Robert Maxwell pasaba algo parecido. Robert fue un judío nacido en lo que entonces era Checoslovaquia. Escapó del nazismo, llegó a Reino Unido y acabó construyendo un imperio editorial y mediático enorme. Controló, entre otras cosas, el grupo del Daily Mirror y también fue diputado. Un tipo imponente, de los que entraban en una sala y todos se ponían a girar a su alrededor. Y hombres así terminan creyendo algo peligroso, que si tienes suficiente influencia, puedes moldear la realidad a tu antojo. El símbolo perfecto de esa vida fue su yate de lujo, el Lady Ghislaine, bautizado con el nombre de su hija favorita. Gis creció en una mansión inmensa que contaba con más de 50 habitaciones. Desde fuera parecían la familia perfecta, eran ricos, tenían 9 hijos y en sus fiestas no faltaba gente importante. Pero si algo hemos aprendido de la película es que las apariencias engañan. Rose atropella un ciervo y Chris se queda mirando al animal. Mientras lo hace parece que se le va la vida y algo dentro de él se rompe porque no lo siente como solo un accidente. Para él es un símbolo de vulnerabilidad y de trauma. Y entonces llega el policía y le pide la documentación. En realidad solo se la pide a Chris, aunque él no conducía. Rose se indigna como la heroína antirracista perfecta que es, pero más adelante entiendes que esa indignación también forma parte del teatro. Con los Maxwell el teatro era constante. En documentos presentados ante la sentencia de Ghislaine en 2022, su defensa describió a Robert como un padre narcisista, exigente y extremadamente controlador. Y no se quedó en adjetivos, habló de costumbres. Contaron que los domingos siempre iban invitados de alto perfil y que él montaba lo que llamaban el Maxwellian drama.
Elegía a uno de sus hijos y lo ponía a juicio en la mesa, interrogándolo en público, exigiendo respuestas correctas, y si el niño enjuiciado fallaba, Robert estallaba. Gritos, amenazas y humillación hasta dejar al niño hecho polvo con toda la familia e invitados alrededor. ¿Te das cuenta de lo que esto enseña? Que el amor se gana rindiendo y que el error se paga con vergüenza. Y hay que medir cada movimiento que haces porque la casa, en vez de refugio, es un escenario. Y aquí aparece otra herida que si la observas entiendes por qué Get Out duele tanto. Porque trata de lo que pasa cuando tu voz no cuenta. La defensa describió en un escrito otro episodio de la vida de Gis que ocurrió en su infancia. En él se decía que 2 días después de nacer, su hermano mayor sufrió un accidente que lo dejó en coma durante años, que su madre quedó emocionalmente ausente un tiempo y que, con 3 años, Gis le dijo: «Mamá, existo». Da igual si te cae bien o mal el personaje. Esa frase explica una necesidad primaria, la de decir en voz alta que existes para que alguien a quien quieres por fin te mire. Y entonces aparece otro detalle inquietante. Según varios testimonios, Robert era posesivo con ella, incluso con su vida sentimental. Se ha dicho que no quería que tuviese novio, que controlaba su entorno, que la relación era absorbente. Y aquí la película vuelve a dar con la clave. La trampa más efectiva no se construye con cadenas, se construye con vínculos. Rose no necesita encerrar a Chris con barrotes, le basta con ser su lugar seguro hasta que ya no lo es. Para Gis todo cambió en 1991 tras el fallecimiento de su padre. Robert Maxwell era rico, pero también era un hombre que vivía por encima de sus posibilidades, endeudado, sosteniendo una imagen de intocable, y tras su muerte se destapó que había saqueado fondos, incluyendo dinero de pensiones de empleados, y que faltaban cientos de millones de libras en sus compañías. Es decir, no era solo un hombre rico, era un hombre obsesionado con aparentar ser rico, ser respetado y poderoso sin importar el qué. Y cuando creces en un lugar tan desalmado como ese, aprendes una lección, que el estatus está muy por encima de la verdad, que la reputación es muy importante y que si el mundo te ve perfecto, lo demás se negocia de puertas para adentro. Por si faltaba misterio, Robert Maxwell también murió rodeado de preguntas. Cayó al mar en noviembre de 1991 desde el Lady Gis Lane, cerca de las Islas Canarias. Oficialmente se habló de accidente y ahogamiento. Pero durante décadas ha habido debate público y teorías, y es que el escándalo financiero estaba a punto de estallar. Además, su funeral en Jerusalén no fue cualquier cosa. Un evento de estado con primeros ministros como Yitzhak Shamir y Ehud Barak, jefes del Mossad y Shin Bet. Ese despliegue de poder estatal para un magnate británico judío dejó preguntas flotando. ¿Qué hacía alguien como él en esas órbitas? Y aquí entra Promise, el software de gestión de bases de datos que en los 80 se convirtió en el santo grial del espionaje. La historia oficial dice que Maxwell compró licencias baratas del caso Inslaw, una empresa de software estadounidense, y las revendió carísimas a gobiernos extranjeros. Pero circularon rumores. ¿Había insertado Israel un backdoor espía? Reportajes sensacionalistas lo pintaron como super spy. Sin embargo, revisiones oficiales del Departamento de Justicia en Estados Unidos en 1989 y el Fiscal Works en 1993 concluyeron que no había pruebas sólidas de esta conspiración. Sí que hubo irregularidades en las ventas, pero no se pudo comprobar nada más. O sea que estábamos ante un hombre que vivió rodeado de poder y murió rodeado de preguntas. La vida de Gis se desmoronó. No solo perdió a su padre, también perdió su mundo. Les congelaron bienes, les embargaron activos y la familia entró en crisis. Si vives con comodidad en este momento, piensa en cómo sería tu vida si de la noche a la mañana perdieses todo. Ahora multiplica tu comodidad por 1000 y piensa en Ghislaine. Ella se trasladó a Estados Unidos para intentar recomponerse en Nueva York. Y justo en ese periodo es cuando aparece el hombre que le ofrece otra vez su mundo. Un hombre rico, influyente, con promesas de devolverle el estatus, el lugar, el brillo, como Rose ofreciendo cariño, como los Armitage ofreciendo pertenencia. Solo que esto no era una película y ese hombre se llamaba Jeffrey Epstein. Si lo piensas, para ella, Epstein no fue solo un novio, fue una especie de reemplazo, una especie de padre al estilo del psicoanálisis freudiano. Jeffrey también era judío, tenía ambición y sobre él también había rumores que lo conectaban con el Mossad.
Hay gente que lo afirma, aunque no hay pruebas públicas concluyentes de que él perteneciera a un servicio secreto. Pero lo interesante no es si el rumor es cierto o no, sino lo que provoca, la sensación de que era intocable. Como en la peli, no hace falta que alguien te pegue para que tú sientas que no puedes escapar. A veces basta con que todo el mundo actúe como si esa casa tuviera reglas invisibles y tú fueras el único que no las conoce. Ahora la pregunta clave: ¿qué vio él en ella y qué vio ella en él? Epstein tenía dinero, o al menos aparentaba tenerlo, pero necesitaba algo que el dinero no compra por sí solo. Estatus, clase, la sensación de pertenecer a los de arriba. Era tan nuevo rico como Robert Maxwell, solo que quería el estatus de una segunda generación nacida en cuna de oro. Y ahí entra Gis, como una llave maestra. Ella sabía cómo hablar, cómo sentarse, a quién sonreírle primero, cómo entrar en una sala y hacer creer que esa sala le debe respeto. Ella traía el manual del Old Money. A principios de 1993 se les veía como pareja en entornos sociales de la clase alta, y fue ahí donde empezaron las fiestas, con Gis convertida en la perfecta anfitriona. Ahí empezaron los vínculos con los poderosos como el príncipe Andrés. Él mismo dijo en la famosa entrevista que su vínculo con Epstein pasaba por Gis, que ella fue la clave social de esa relación. En Get Out hay un momento en el que Chris entiende que en esa casa todos sonríen. Pero todos están colocándolo en una categoría. Nadie lo ve del todo como una persona, lo ven como algo, un cuerpo, un talento y una pieza. En la vida real, cuando tú eres un contacto, un acceso, una llave, también dejas de ser una persona completa. Te conviertes en poco más que en herramienta. Años después, en una entrevista oficial con el Departamento de Justicia, Gis contó que en 1992 se acostó con Epstein una vez y pensó: vale, ya está, estamos saliendo. Pero que después pasaron muchos meses sin intimidad y que él le hablaba de problemas de salud que afectaban a su vida sexual. También dijo que por esos problemas a finales de los 90 él empezó a tomar testosterona y que por eso, según su percepción, le cambió el carácter volviéndolo más agresivo. Aunque esto es su relato. Y hay que escucharlo con la misma sospecha con la que escuchas a Rose en Get Out cuando actúa como la novia perfecta, porque el encanto también puede ser una estrategia despiadada y manipuladora, y la narrativa también puede ser defensa. Pero incluso si te tomas este relato como lo que es, una versión interesada, te deja una pista psicológica importante. Gis no está describiendo un amor tranquilo. Todo empeoró a mediados de los 90. En el juicio de Gis, la acusación la presentó como una pieza clave. Alguien que, según la fiscalía, ayudó a reclutar y atraer a chicas adolescentes para Epstein durante años. Ella salía a buscarlas y les hacía promesas, trabajo, viajes, dinero fácil, todo a cambio de masajes. La película lo explica con un símbolo brutal, la subasta silenciosa. Nadie grita, nadie se mancha, solo hay gestos, solo hay miradas, solo gente educada decidiendo el valor de un cuerpo. Y cuando un sistema funciona se vuelve cada vez más eficiente, se perfecciona casi sin que lo notemos. Según relatos recogidos en documentales y en testimonios, la captación dejó de depender solo de ella y empezó a replicarse por sí misma como un esquema Ponzi. Chicas reclutando a otras chicas. El circuito se alimentaba de vulnerabilidad. Aquí es donde vemos el clasismo que te señalaba al principio. Gis veía a las chicas como prescindibles, como material, incluso llegó a referirse a ellas como basura. Las víctimas describieron ese desprecio de forma directa, la sensación de que para ellas eran intercambiables, reemplazables, que no eran nada, que así las deshumanizaba. Como Rose guardando fotos como trofeos, no por amor, sino por propiedad. Hay una historia que parece escrita para demostrar por qué el paralelismo con Get Out duele tanto. En una demanda, Elizabeth Stein contó que conoció a Gis en 1994 cuando trabajaba en los grandes almacenes Henry Bendel en Nueva York. Según su relato, Gis compró artículos caros, le pidió que los enviase a su hotel y allí al llegar se encontró con Epstein. La demanda describe que aquello fue el inicio de años de control, acoso y abuso y que cada vez que intentaba desaparecer, la encontraban. ¿Y qué hace Chris en Get Out cuando ya huele algo raro? Intenta irse. ¿Y qué hace Rose? Sí, nos vamos, pero no aparecen las llaves. Ese pánico, el darte cuenta que la salida nunca estuvo en tus manos, es lo que transmite exactamente este tipo de relatos. Y si te preguntas qué papel ocupaba Gis dentro de la casa de Epstein, hay testimonios que la colocan como la jefa, la
la que ordenaba, la que organizaba, la que controlaba el ambiente. En el juicio, un empleado declaró que la jefa le advirtió que no mirara a Epstein a los ojos y que solo hablara cuando se le hablase. Etiqueta de palacio al servicio de una dinámica de sometimiento. Como Georgina en Get Out, sonriendo raro, actuando robótica, cumpliendo un servicio que no eligió. Y mientras todo eso ocurría, hay algo que mucha gente cercana ha repetido. Que Maxwell quería casarse, quería el anillo, quería el título que la blindara, pero Epstein no se lo daba, la mantenía cerca con regalos, con gestos, con migas de pan. Uno de esos gestos tenía forma administrativa. En Florida consta el registro de una empresa llamada Ghislaine Corp. En 1995, con Epstein asociado al registro. Romanticismo. En un mundo de estatus, a veces un gesto así se siente como ya casi, aunque no sea nada. Pero el fin de la relación sentimental llegó entre 2002 y 2005, aunque lo perturbador es que el vínculo no se rompió del todo. Ella seguía orbitando alrededor de él. En 2008 llega el punto en que cualquier historia normal debería haberlo cambiado todo. Epstein logró un acuerdo judicial extremadamente favorable y cumplió una condena con un régimen que le permitía salir gran parte del día durante meses. Además, ese acuerdo incluyó compromisos que durante años alimentaron la idea de impunidad alrededor de su entorno, incluyendo cláusulas relacionadas con no procesar a posibles co-conspiradores a nivel federal. Y aquí el paralelismo con la película te golpea. Al final, cuando aparece la patrulla, tú piensas, por fin, van a hacer justicia. Pero también te preguntas, ¿a quién van a creer primero? En la vida real, Giz en ese momento podía seguir presentándose en sociedad como si nada, porque la caída todavía no le tocaba de frente. Y mientras Epstein cumplía su condena a medias, Giz quedaba limpia. Parecía que las acciones que había cometido Jeffrey no tenían nada que ver con ella. De cara a la galería nada hacía pensar que fuese una pieza clave en aquel mecanismo. Y entonces pasa algo que para las víctimas es casi una bofetada. En 2010 ella apareció en la boda de Chelsea Clinton, sí, la hija de Bill y Hillary. Según se supo, fue como invitada de Ted White, con quien Maxwell estaba saliendo. Esto debió de ser terrible para las mujeres que habían denunciado a Epstein, porque vieron cómo la élite no necesitaba protegerse con abogados. Se protegían simplemente aparentando que todo estaba bien, que no había nada normal. En 2012, Maxwell lanzó Terramar Project, una organización ambiental sobre protección de océanos. Quería reinventarse y ser conocida por algo más que ser la exnovia de Jeffrey Epstein. Decía que estaba preocupada por la sostenibilidad del planeta y la fauna marina. Y ojo, ya sabemos que en Get Out lo más importante es la imagen que proyectamos, y eso es lo que ella quería cambiar. Empezó a dar charlas, participó en eventos en Naciones Unidas como fundadora del proyecto y se preocupaba mucho por dar a conocer su labor. Incluso contrató a un profesional de medios y marketing para grabar un anuncio para salvar los océanos. Hasta a él le pareció ridículo que Giz se presentase para grabar en la playa con unos tacones de aguja. Parecía un anuncio de moda. Y a mí honestamente esto me parece de traca. En lugar de mantener un perfil bajo, buscó fama defendiendo una buena causa solo para limpiar su imagen. Hasta tenía un nuevo novio, el multimillonario Scott Borgerson, un empresario tecnológico con un perfil bajo, 14 años menor que ella. Él tenía 38 y ella 52. Con ese hombre sí se llegó a casar. Parecía que había logrado limpiar su imagen y solo le quedaba vivir una vida tranquila, cuando llegó la denuncia que sacudiría los cimientos del mundo. En 2015, Virginia Giuffre presentó una demanda en contra del príncipe Andrés y de ella. De esa forma pasó de ser parte implicada en el caso Epstein, pero no quedó todo en una denuncia. Detrás de Virginia, más víctimas se animaron a hacerlo. A Giz ya no le interesaba la fama, ahora necesitaba esconderse, por lo que se mudó con su marido a un pueblo de Massachusetts. De esta forma desapareció. Sus abogados decían no saber de su paradero y así pasaron varios años hasta que en 2018 el Miami Herald publicó un artículo exponiendo toda la red de Epstein y los delitos que había cometido, además de las ridículas condenas que le habían impuesto en el pasado. Jeffrey fue capturado en julio de 2019, murió el 10 de agosto de ese mismo año en las circunstancias extrañas que todos conocemos. De repente Giz se convirtió en la mujer más buscada del mundo, pero nadie sabía dónde estaba. Unos días después del fallecimiento de Epstein se publicó una foto en la que aparecía Giz en una hamburguesería de California. En ella aparecía leyendo un libro que trata de las vidas y muertes secretas de los agentes de la CIA.
Parecía que con él quería mandar un mensaje, como si confirmase que Epstein era un espía y que su muerte había sido planeada. Después salió a la luz que quien tomó la foto fue su abogada y que ambas intentaron despistar a la justicia porque ella ya no estaba en California cuando se publicó. De esta forma, mientras todos la buscaban en California, ella estaba escondida en una zona montañosa de New Hampshire. Durante ese tiempo utilizó una identidad falsa, aunque de poco le sirvió porque no cambió su número de teléfono. Con un número de teléfono a tu nombre bastan un par de llamadas para que los investigadores tengan tu ubicación, y justo por eso la encontraron. Fue arrestada el 2 de julio de 2020. En su juicio se presentaron 4 víctimas, aunque Virginia Giuffre no fue una de ellas porque no la dejaron estar. Por supuesto, se ocultó mucha información, como que se encontró entre sus posesiones en la famosa libreta negra con más de 2000 contactos, tanto de víctimas como de clientes. Su defensa armó un relato en el que ella era otra víctima más, que no sabía nada ni participó en nada. Sus hermanos, convencidos de su inocencia, crearon una página web y también un canal de YouTube que cuenta a fecha de hoy con 357 suscriptores y en el que dicen: este canal lo mantienen hermanos, hermanas, familia y amigos de Ghislaine Maxwell. Gente que la conoce de verdad desde siempre, no esa versión plana e inventada que pinta la prensa. Ghislaine es ahora una detenida a la espera de juicio. Eso significa que es inocente y tiene derecho a que se la presuma inocente, un derecho constitucional clave para que la justicia americana siga siendo justa. Creemos de corazón en la inocencia de nuestra querida hermana. Os animamos a suscribiros aquí y a visitar nuestra web. Parece que esta información está desactualizada, pues ella ya fue condenada a 20 años de prisión. Aunque si os digo la verdad, actualmente cumple condena en una prisión de Florida que dista mucho de lo que nosotros podemos considerar cárcel, ya que es un centro de baja seguridad con apenas 100 reclusas en las que se puede pasear por los jardines del lugar, hacer ejercicio, trabajar, estudiar. Realmente este tipo de prisiones es para personas que han cometido delitos leves. Llegó allí en verano de 2025 después de una reunión larga de un par de días con Todd Blanche, un abogado importante que ayudó al presidente Trump antes y tenía un cargo alto en el gobierno. Muchos creen que esa charla influyó para que la pusieran en un sitio más cómodo. Gis tiene ahora 64 años, vive allí en una habitación compartida y se comporta de forma tranquila. También está allí otra persona famosa, Elizabeth Holmes, la fundadora de Theranos. Aunque están en el mismo lugar, no se sabe si hablan o son amigas. Pero no penséis que está ahí por cooperar. En febrero de 2026, Maxwell fue citada por un comité del Congreso y se negó a responder preguntas invocando la Quinta Enmienda, que le da a un acusado el derecho a no responder preguntas si esas preguntas los autoincriminan. Y así volvemos al inicio, 30 de enero de 2026, millones de páginas publicadas por el Departamento de Justicia con miles de vídeos e imágenes. Y aún así seguimos con la misma sensación, mucho papel y pocas respuestas. Porque la verdad por sí sola no se revela, la verdad necesita ser empujada, ser exigida y ser protegida. Y sobre todo, se debe sostener la verdad cuando incomoda a los de arriba, que van a intentar ocultarla. Get Out termina cuando Chris deja de ser espectador, cuando deja de esperar que le crean, cuando entiende que en esa casa la salida no se pide, se toma por la fuerza. Y por eso esta historia no va solo de Ghislaine Maxwell, va de todos los que están involucrados y siguen callados. Así que te lo pregunto a ti, si ella no habla, ¿quién gana con su silencio?